¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver lo que es la clase de ciencias sociales, pero también vamos a empezar a ver humanidades, ¿sí? De sociales vamos a ver lo que es la continuación de donde nos quedamos. La clase anterior empezamos a ver lo que fue la independencia de México. Vimos los primeros años de vida del país, ¿sí? Ahí nos quedamos en algo que se llamaba Revolución de Ayutla, ¿sí? ¿Cuál fue la consecuencia de la Revolución de Ayutla? La creación de una nueva constitución, ¿sí? Entonces hoy la clase vamos a ver lo que es el periodo de México liberal. ¿Por qué? Porque vamos a ver que México va a obtener muchas libertades. ¿Libertades para quién? Para los civiles, para la mayoría de los mexicanos. Vamos a ver que a partir de este momento México se va a dividir en dos. De un lado van a estar los grupos que quieren privilegios y del otro lado van a estar las personas que van a defender que haya derechos para los demás. Entonces hoy vamos a ver una etapa de México muy, ahora sí que muy violenta. Vamos a ver si de por sí ya hemos visto muchas guerras, ahorita van a ser guerras internas en el país. Entonces, vamos a iniciar con la Constitución de 1857. Dice, la Constitución del 57 fue un documento oficial promulgado el 5 de febrero de 1857 y que entró en vigor el 16 de septiembre de ese mismo año. Nació como consecuencia de la revolución de Ayutla. En esta se derrotó al general Santana y comenzó el periodo liberal de la generación de la reforma. Entonces aquí México se va a transformar, ¿sí? México, gracias a la revolución de Ayutla, va a crear una nueva constitución y esto va a generar reformas en el país para beneficio de la mayoría de los mexicanos. ¿Sí? Pero vamos a ver de qué trató esta constitución. Bueno, esta constitución de 1857, su principal característica fue que le quitó poder a la Iglesia Católica. Acuérdense que en un principio México nació siendo un país sin libertad religiosa. ¿Por qué? Porque la única religión permitida en México era el catolicismo, nada más la católica. ¿Sí? Entonces esta constitución, su principal característica va a ser que le va a quitar poder a la Iglesia Católica. Gracias a esta constitución, México va a tener libertad religiosa. En esta misma constitución de 1857 se prohíbe lo que es la reelección. ¿Sí? La reelección, acuérdense que estaba permitida. Bueno, a partir de esta constitución, la reelección va a estar prohibida, ya no se pueden reelegir. Y por último, y lo más importante, se le van a quitar poderes a la iglesia por medio de qué? Por medio de las leyes de reforma. También se puso algo que se llama el juicio de amparo. ¿Ustedes alguna vez han escuchado sobre el juicio de amparo o saben qué es un amparo? ¿Lo han escuchado? Sí, Sí, creo. sí. ¿Sí? ¿Para qué sirven los amparos o cómo lo conocen? Pues son como pagos monetarios a cambio de, bueno, yo sí lo conozco como para, bueno, como si estás en la cárcel da un amparo para salir en libertad, ¿no? Es algo Más así. o menos, ¿sí? El amparo mucha gente lo mira así, como que es para que no te metan a la cárcel o para no estar ahí. Bueno, un amparo sí sirve para eso, pero no solamente para eso. Nosotros como mexicanos en nuestra constitución tenemos derechos humanos, ¿sí? En esta constitución por primera vez se meten lo que son las garantías individuales. Nosotros como mexicanos tenemos unas ciertas garantías, como que derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho de libre en tránsito, etcétera, etcétera. Si alguna institución viola alguno de tus derechos humanos, tú tienes el derecho a ampararte, ¿sí? Si alguien viola mis derechos humanos, tú sacas un amparo y esa institución ya no te puede ahora sí que seguir molestando. Para eso son los amparos. En esta constitución del 57 se metió la figura del amparo, ¿sí? Los mexicanos inventamos el amparo para evitar abusos, ¿sí? Que nos violaran nuestros derechos humanos. Esta constitución está muy, muy enfocada que a las libertades civiles, no reelección, el derecho al amparo y qué más, quitarle privilegios a la iglesia. Dice,
Esta constitución fue promulgada, ¿qué es promulgar? Aprobar, ¿sí? Fue aprobada por Comonfort, por Ignacio Comonfort. Se sustentó en principios como Estado laico y libertad religiosa. Estado laico, ¿qué significa laico? Laico significa libre de religión. Entonces, por primera vez en México, la religión ya no va a influir en decisiones de gobierno del Estado. Y aparte, en México va a haber libertad religiosa. Eso significa que México ya no va a tener religión oficial. El catolicismo deja de ser la religión oficial del país y ahora vamos a tener libertad religiosa. A México por fin le llega el pensamiento ilustrado. ¿Qué más? Esta constitución se basa en las leyes de reforma que estipulan la separación de la Iglesia y del Estado, así como las siguientes leyes de tipo liberal. Entonces la Constitución se basó en leyes de reforma y ahorita vamos a ver cuáles fueron estas tres leyes. La primera, la ley Lerdo. ¿De qué hablaba la ley Lerdo? Bueno, la ley Lerdo establecía que la Iglesia no podía tener tierras ni propiedad privada. ¿Sí? La Iglesia Católica, como era la religión oficial, aparte tenía muchísimos privilegios. Entre ellos era poder tener propiedades a su nombre. La ley Lerdo dice que ya no pueden y aparte todas las tierras que le pertenezcan, perdón, a la Iglesia van a pasar ahora a nombre de México. ¿Sí? Le van a quitar todas las tierras a la Iglesia gracias a la ley Lerdo. La siguiente, la ley Juárez, ¿sí? Aquí ya vamos a empezar a ver a lo que es la figura de Benito Juárez. La ley Juárez decía que la Iglesia, que establecía que la educación debe de ser laica, ¿sí? Entonces aquí se pone que la educación debe de ser libre de religión, no se puede meter religión en la educación. Y aparte, se le quitaban todos los privilegios a la Iglesia, ¿sí? Entonces Benito Juárez fue un poquito más enfrente. La Iglesia ahora sí que ya no va a poder dar educación. Y aparte la educación que se dé en México va a ser laica, libre de religión. Ya no se van a meter cuestiones religiosas en la educación en México. Y aparte se le quitan todos los privilegios a la Iglesia. La Iglesia tenía muchísimos privilegios, ahora ya no. ¿Por qué? Por la ley Juárez. Y la tercera y última, esta a lo mejor suena como que no muy importante, pero sí fue muy relevante en su tiempo. ¿Cuál es la ley Iglesias? ¿De qué habla la ley Iglesias? La ley Iglesias prohibía el cobro del diezmo a los más pobres. ¿Por qué? En ese tiempo, acuérdense que como la religión oficial era el catolicismo, era tu obligación dar el diezmo, ¿sí? El 10% de todo lo que produzcas se va para la iglesia. Eso era obligatorio. Gracias a la ley Iglesias, se dice que los más pobres no están obligados a dar el diezmo, ¿sí? Entonces, sumando estas tres leyes, la ley Lerdo, la ley Juárez, la ley Iglesias, ¿qué hace la Constitución? Le quita todo el poder y privilegios a la Iglesia Católica. Entonces esta constitución suena que fue muy buena para los mexicanos, sí, porque nos dieron más privilegios, más derechos, pero obviamente cuando tú le das derechos, privilegios a alguien, se los estás quitando a alguien más. Entonces aquí hubo un grupo de mexicanos que se opusieron a esta constitución. ¿Cómo se llamaban o cómo se denominaban esas personas? Eran los conservadores, ¿sí? El grupo conservador estaba integrado por personas adineradas que tenían muchos privilegios solapados por antiguos regímenes de gobierno en México. Entonces esos conservadores querían seguir teniendo sus privilegios. Aparte, ellos eran ultracatólicos. Ellos querían que el catolicismo siguiera siendo la religión oficial en el país y que aparte se le regresaran todos los privilegios. ¿Cómo es posible que le quiten privilegios a la iglesia? ¿Sí? Si México se forjó siendo un país católico. Bueno, ese grupo conservador se va a rebelar en contra de la Constitución de 1857. ¿Cómo va a tratar de rebelarse en contra de esta Constitución? Creando un nuevo plan. ¿Cómo se llamaba el plan? El plan de Tacubaya. Este plan de Tacubaya tenía la finalidad, bueno, lo crearon los conservadores, y este plan se oponía a la Constitución del 57.
Entonces los conservadores no querían la Constitución, la negaban, y para eso crearon este plan, para querer quitarla. ¿Cómo quieren lograr esto? Bueno, los grupos conservadores se van con el presidente y le dicen: hey, presidente Comonfort, quita la Constitución de 1857. Pero esto significaría que el mismo Comonfort que aprobó la Constitución la tiene que quitar. Pero dicen: mira, te conviene. ¿Por qué? Porque si quitas la Constitución, te vamos a dar poderes omnimodos. ¿Qué significa poderes omnimodos? Que tú vas a poder hacer lo que quieras. ¿Quieres durar 5, 10, 20, 30, 100 años en el poder? Lo vamos a apoyar. Pero tú quita esa Constitución y regrésale los privilegios a la Iglesia Católica. ¿Qué hace Comonfort? Pues Comonfort se halla en una disyuntiva. ¿Quiere quitar la Constitución que él mismo aprobó? ¿Qué hace Comonfort? Se deja seducir por los sobornos de los conservadores, así que decide quitar la Constitución que él mismo aprobó. Eso significa que es un autogolpe de Estado. ¿Por qué? Porque al quitar la Constitución se está rebelando en contra del gobierno que estaba en ese tiempo. ¿Sí? Entonces eso es un autogolpe de Estado. Él mismo quita la Constitución que él aprobó. ¿Qué pasa? Esto va a dividir al país en dos. De un lado, los conservadores, que van a querer quitar la Constitución, y del otro lado van a estar los liberales. ¿Quiénes van a ser los liberales? Los liberales son aquellas personas que van a pugnar por derechos civiles, para que los seres humanos en México tengan derechos, para que los mexicanos tengamos privilegio, ahora sí que igualdad, para que tengamos justicia. Los liberales van a defender la Constitución, ¿sí? Entonces, este plan solamente hace que se divida el país en dos. Se va a dividir el país en dos. ¿Quiénes van a ser? Liberales y conservadores. Y esto va a hacer que México entre en una guerra interna. ¿Cómo se va a llamar esa guerra? Guerra de reforma, ¿sí? La guerra de reforma va a enfrentar al bando conservador y al bando liberal. Del parte de los conservadores, el líder va a ser Félix María Zuluaga, y del parte de los liberales, el líder y presidente va a ser Benito Juárez. Entonces aquí es cuando vemos la figura más de Benito Juárez. Él se va a convertir en presidente de México durante la Guerra de Reforma. Esta guerra de reforma dura 3 años, ¿sí? Es una guerra que dura 3 años, pero que destruyó al país. ¿Por qué? Porque dividió al país en dos. De un lado va a estar el bando conservador y del otro lado el bando liberal. Entonces, ¿qué pasa? México, como entra en guerra, va a vivir una crisis económica enorme. ¿Por qué? Porque no hay paz. Siempre están en constante guerra y eso aleja la inversión del extranjero. Entonces México entra en crisis económica, una crisis social gracias a la guerra de reforma. La guerra de reforma dura solamente 3 años, ¿sí? Pero esta guerra de reforma va a traer consecuencias gravísimas para México. ¿Por qué? Porque gracias a la guerra de reforma, Francia va a tratar de invadirnos. Francia nos va a imponer a un emperador, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver el segundo imperio de México, que es el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Ese Maximiliano va a ser el segundo y último emperador hasta ahorita en la historia de México. ¿Alguien recuerda quién fue el primer emperador de México? Nadie, ¿no se acuerdan? No. ¿No? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Quién fue el primer emperador de México? Agustín de Iturbide. Ese fue el primer emperador de México. Maximiliano de Habsburgo va a ser el segundo. Pero ¿cómo llegó Maximiliano al poder? Bueno, para empezar, en 1862, en plena guerra de reforma, los extranjeros de Europa, los países extranjeros, nos quieren cobrar dinero porque teníamos una deuda con ellos. ¿Quiénes le debíamos dinero en Europa y quiénes se juntaron? España, Inglaterra y Francia.
Estos tres países se unen y forman algo que se llama la Triple Alianza. Entonces agarran sus barcos y se vienen a México con la intención de cobrarnos. Entonces llegan estos tres países con sus representantes y dicen, México, págame lo que me debes. Si no me pagas, pues te voy a invadir. Entonces México no tiene dinero para pagar. ¿Y qué hace? Benito Juárez, como presidente, hace un milagro. ¿Por qué? Porque crea unos tratados de la soledad que básicamente decían que pudiéramos una prórroga en la deuda, ¿sí? Entonces va a lograr que los países nos den tiempo para poder pagar. ¿Qué fueron los tratados de la soledad? Dice, estos tratados los promulgó Benito Juárez en su carácter de presidente de México, junto con su ministro de Relaciones Internacionales, Manuel Doblado. El fin de estos tratados era establecer una prórroga de pagos de deuda externa a los países de Inglaterra, España y Francia. Aquí con estos tratados, México logra convencer a Inglaterra y a España a que sí les vamos a pagar en un futuro. Entonces estos países se van satisfechos, logra firmar estos tratados, Benito Juárez logra que los firmen, es un milagro. Inglaterra y España los firman y se regresan a Europa. ¿Qué pasa? Francia no los acepta. ¿Por qué? Acuérdense que México estaba en una guerra con los conservadores y liberales. Entonces los liberales eran los que mandaban. El grupo conservador vio en Francia la oportunidad perfecta para qué, para invadir México y para sacar el gobierno de Benito Juárez. Entonces Francia, con el apoyo de los conservadores, deciden atacar a México porque dicen, México, no te voy a firmar esos tratados, págame. México dice, no tengo dinero. Ok, te estás negando a pagarme, entonces eso es justificación para qué, para invadirte. Y así México entra en guerra ahora contra Estados Unidos. Los conservadores los van a apoyar. Entonces con esta acción, la guerra de reforma termina. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar en guerra con los conservadores. Ahora vamos a estar en guerra con quién? Contra Francia. Y así se lleva a cabo en México la segunda intervención francesa. ¿Sí? ¿Alguien recuerda la primera intervención francesa? ¿Fue la primera intervención francesa o Guerra de Pasteles? ¿Alguien se acuerda por qué sucedió ese evento? ¿Nadie? La primera intervención francesa o la Guerra de Pasteles, ¿no se acuerdan por qué sucedió? Porque también querían una indemnización los franceses, ¿no? Así es, la primera intervención francesa fue porque nos pedían una indemnización. ¿Por qué? Por los daños que sufrieron los franceses durante la guerra. Esa primera intervención francesa no tuvo grandes consecuencias. Acuérdense que los franceses desistieron de sus pretensiones. Esta segunda intervención francesa sí va a traer consecuencias. En esta segunda intervención francesa se lleva a cabo lo que es conocida como la Batalla de Puebla. Esa batalla de Puebla se lleva a cabo el 5 de mayo de 1862. Ese día, los mexicanos derrotamos a los franceses. Logramos derrotar al ejército de Francia, ¿sí? Porque los franceses nos querían imponer a un emperador, pero México logró derrotarlos. Pero como lo dice el título, ganamos la batalla, no la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra la vamos a perder. Ganamos la batalla de Puebla el 5 de mayo, sí, pero el 8 de mayo de 1863, un año después de la batalla de Puebla, Francia logra derrotar al ejército de México, logra derrotar al ejército de Benito Juárez. Entonces, como Francia gana, con el apoyo de los conservadores, nos van a imponer a un emperador. Pero para poder ponernos un emperador, tienen que hacer unos tratados que se llaman los tratados de Miramar. Estos tratados de Miramar, su finalidad era imponernos a un emperador. ¿A quién nos iban a poner de emperador? A Maximiliano de Habsburgo. Mediante estos tratados se le invita a Maximiliano a gobernar México, ¿sí? Entonces, en plena guerra, Maximiliano firma estos tratados.
pero gana la guerra los franceses logran derrotar al ejército de Benito Juárez. Entonces Juárez tiene que huir de la capital de México para que no lo capturen y lo maten. Entonces Juárez se va de la capital de México y empieza a ir de un estado a otro, de un lugar a otro. A eso se le conoce como la presidencia errante de Juárez. ¿Por qué? Porque Juárez iba a llevar a su gobierno a los estados donde Maximiliano no tenga poder, donde los conservadores y los franceses no tengan poder, ahí va a estar el gobierno republicano de Benito Juárez, ¿sí? Pero el chiste es que ya nos ganaron, ya nos impusieron un emperador. Maximiliano llega a México en 1864 y con esa llegada y la aceptación del trono en México, se acaba la república y van a ser el segundo imperio mexicano, ¿sí? México va a vivir su segunda etapa como imperio, ¿sí? Primer emperador, Agustín de Iturbide. ¿Cuándo sucedió eso? Inmediatamente después que México se independiza, ponemos un imperio. Segundo imperio mexicano, con Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano va a ser el segundo y hasta ahorita último emperador que ha tenido el país. Entonces Maximiliano llega a México y toma el trono de México, se convierte en emperador. ¿Quién va a apoyar a Maximiliano en su gobierno? Los conservadores y Francia. Los conservadores pensaron que con la llegada de Maximiliano y su imperio iban a poder recuperar todos los privilegios que perdieron durante la Constitución del 57. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver algunas características de gobierno de Maximiliano. Vamos a ver si en realidad obtuvieron los conservadores lo que quisieron. Entonces, características del gobierno de Maximiliano de Habsburgo en México. Número 1, tuvo una política liberal. ¿Qué significa esto? Que apoyó las libertades civiles, siguió apoyando la creación de derechos para los ciudadanos en México. Maximiliano creó la primera ley para la defensa de los grupos indígenas, para los pobres, ¿sí? ¿Qué más hizo? Apoyó la libertad de culto. Entonces en México la Iglesia Católica no recuperó poder. ¿Por qué? Porque aparte de que México iba a ser libre para el culto, Maximiliano siguió nacionalizando las propiedades de la Iglesia Católica. Entonces siguió quitando propiedades a la Iglesia Católica. Expidió leyes para proteger al trabajador y ofrecer condiciones salariales más dignas. Entonces, con estos 4 que hemos visto hasta ahorita, ¿creen que eso era lo que querían los conservadores? No, porque los conservadores querían que volviera todo a lo que era antes, ¿no? Así es. Así es, porque los conservadores querían poder, privilegios, que la Iglesia Católica volviera a tomar, ahora sí que el poder, pero no pasó nada de eso, pasó todo lo contrario. Maximiliano les quitó más poder, les siguió quitando privilegios. Entonces Maximiliano hizo todo lo contrario a lo que querían los conservadores. Entonces los conservadores ya no van a querer a Maximiliano en el poder, ¿sí? Pero ¿qué más siguió haciendo Maximiliano? Bueno, Maximiliano sí hizo cosas buenas al parecer, pero también hizo una que otra cosa que no fue para beneficio de los mexicanos. ¿Qué hizo? Número 1, triplica la deuda externa en México. Entonces México se endeuda aún más con Maximiliano. ¿Por qué? Porque Maximiliano ocupaba dinero para qué? Pues para llevar a cabo su estilo de vida y aparte echar a andar ahora sí que sus propuestas, sus formas de gobierno. México no tenía dinero, entonces tuvo que pedir prestado. ¿Qué más? Durante su periodo saqueó las riquezas minerales del país, sobreexplotó las minas en México y lamentablemente todo ese dinero, todas esas joyas no se quedaban aquí en México. ¿Qué otra cosa hizo? Maximiliano aprobó unas leyes que se llaman las leyes de octubre. Esas leyes de octubre básicamente condenaban a muerte a cualquier persona que estuviera en contra del gobierno de Maximiliano, ¿sí? Entonces también tuvo
desplantes dictatoriales, ¿sí? Entonces Maximiliano sí hizo muchas cosas buenas, pero también hizo cosas malas. Si se fijan, esta política de Maximiliano era muy parecida al gobierno de Benito Juárez y lo que querían los liberales, pero jamás se pudieron llevar bien. ¿Por qué? Porque Benito Juárez no aceptaba a Maximiliano. Unas teorías dicen que Juárez estaba celoso de Maximiliano. ¿De qué cosa iba a estar celoso? De su altura. ¿Alguien sabe o se imagina de qué tamaño era Benito Juárez? ¿Cuánto creen que medía? Unos 50 y algo, ¿no? Menos. Sí, era una persona muy bajita. Era muy bajito Benito Juárez. Benito Juárez medía aproximadamente 1,36 m. Entonces era una persona de muy baja estatura, ¿sí? Y Maximiliano, no. Maximiliano era, rozaba los unos 93, 94. Era europeo, era de tez blanca, era muy alto. Entonces Benito Juárez dicen que envidiaba su altura. Por eso no le cae bien Maximiliano. Aparte, pues Benito Juárez quería el poder. Benito Juárez era el presidente y ahora está gobernando Maximiliano. Entonces, Benito Juárez, aunque el gobierno de Benito Juárez y el gobierno de Maximiliano tenían muchísimo parecido a la hora de las libertades civiles, no se pudieron arreglar jamás. Maximiliano invitó a Juárez a unirse al gobierno de Maximiliano, a que trabajaran juntos y que se acabara la guerra que se estaba llevando a cabo. Juárez no quiso, ¿sí? Entonces aquí a lo mejor les tumbo un poquito al ídolo de Juárez. ¿Por qué? Porque Juárez no fue tan bueno que digamos, ¿sí? De hecho, Juárez en su desesperación, al tratar de derrotar al gobierno de Maximiliano de Habsburgo, firmó unos tratados que se llaman Tratado Maclarer-Ocampo. Estos tratados de Maclarer-Ocampo básicamente cedían territorio nacional a Estados Unidos y a cambio íbamos a tener dinero y armas para derrotar a Maximiliano. Por buena suerte, los estadounidenses, aunque fuera muy beneficioso para ellos este tratado, no lo firmaron. Entonces, por eso no se llevó a cabo este tratado Maclarer-Ocampo. Juárez lo firmó, Estados Unidos no. Entonces Juárez no fue tan buena gente que digamos, él estaba, podemos decir, obsesionado con el poder, ¿sí? Pero bueno, el chiste es que Maximiliano aquí tiene el apoyo de los conservadores y liberales. Juárez lo está tratando de derrotar. ¿Qué pasa? Los conservadores le retiran el apoyo. ¿Por qué? Porque no recobraron nada de privilegios. Al contrario, perdieron más. Pero los conservadores ya no apoyan a Maximiliano. Pero sigue teniendo el apoyo del ejército de Francia. Pero también Francia retira sus tropas. ¿Por qué? En Francia, por esa época de 1867, se corrió el rumor de que podría haber una gran guerra, ¿sí? No es el antecedente de la guerra mundial, ¿eh? No es eso, pero se pensaba que Prusia, un país que ya no existe, se iba a rebelar en contra de los países europeos y les iba a declarar la guerra. Entonces Francia se preparó para la guerra y ocupaba soldados, así que decidió tomar todas las tropas francesas, todo el ejército, todos los soldados que estaban en México de Francia y se los llevó de nuevo a su país de origen, a Francia. Entonces Maximiliano se queda desprotegido, ya no tiene el apoyo del ejército francés ni de los conservadores. Y esto lo va a aprovechar Benito Juárez, ¿para qué? Para derrotarlo. ¿Sí? ¿Cuándo cae el gobierno de Maximiliano? En 1867. ¿Cuándo inició? En 1864. Entonces Maximiliano dura en el poder, en México 3 años solamente dura 3 años. Entonces Maximiliano, como ya no tiene apoyo, es muy fácil de qué, de derrotar. Entonces a Maximiliano lo capturamos en el sitio de Puebla, a él lo capturamos, lo hacemos prisionero y con eso se termina el Imperio de México, porque Maximiliano ya no va a ser el presidente, ya no va a ser el emperador, perdón. Entonces a Maximiliano se le va a acusar de diferentes crímenes. A Maximiliano se le acusa de qué. Número uno, se le acusa de ser el instrumento de la intervención francesa. Número dos, lo acusamos de usurpar la soberanía nacional.
Y número 3, lo acusamos de que ahora sí que atentó en contra de la Constitución de 1857. Esos son los delitos que le fincamos a Maximiliano. ¿Y cuál es el castigo por estos crímenes? La muerte. Así que lo fusilamos a Maximiliano. De hecho, muchos países en Europa, en el mundo, criticaron esta decisión de Benito Juárez. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Maximiliano a lo mejor engañado, porque a Maximiliano le dijeron que México quería un emperador y llegó a gobernar engañado. Cuando llegó se dio cuenta que no era así, que había una guerra para derrotarlo. Bueno, los países en el mundo criticaron la decisión de Benito Juárez de matar a Maximiliano, ¿sí? Entonces Benito Juárez no era de muy del agrado de las potencias mundiales. Entonces Maximiliano es fusilado y muere. Entonces con la muerte de Maximiliano termina el Imperio Mexicano, el segundo, y nace lo que se conoce como la República Restaurada. ¿Por qué República Restaurada? Porque antes de que llegara Maximiliano, en México había una república. Ahora que Maximiliano ya no está, pues vamos a restaurar la república. Hay que volver a poner una república en México. Este periodo de la República Restaurada va a durar 9 años. Es desde la muerte de Maximiliano de 1867 a 1876. En este periodo de la República Restaurada, en estos 9 años, va a haber 2 gobiernos. Van a destacar 2 gobiernos. Uno va a ser el gobierno de Benito Juárez y el otro va a ser el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces aquí, Juárez, pues ya se acabó el gobierno de Maximiliano, ya se murió y pues ahora sí, hay que restaurar la república. Para eso ocupamos elegir a un presidente. Entonces, en esta ocasión, Juárez es elegido ahora sí como presidente de México. La gente sale, vota por Juárez y se convierte en el presidente de México. Benito Juárez trata de ¿qué? De implementar la ideología que él piensa que va a ser beneficiosa para México. Entonces vamos a leer el gobierno de Juárez. Dice, el triunfo de los liberales sobre el imperio de Maximiliano significaba también una gran derrota para el conservadurismo mexicano. ¿Sí? Se restauraba la República Federal y se consolidaban en el poder los liberales. ¿Sí? Entonces aquí la victoria de Benito Juárez en contra de Maximiliano también significó una gran derrota para los conservadores. ¿Por qué? Porque los conservadores apoyaron a Maximiliano, acuérdense. Y aunque después se hayan arrepentido, pues los liberales fueron los que le ganaron. Entonces los liberales se afianzan en el poder y los conservadores se quedan rezagados, se quedan de lado. Se restaura la República Federal, ¿sí? Poco tiempo después de reinstalado el gobierno en la capital, Juárez se dispuso a poner en orden los asuntos administrativos y a reorganizar los proyectos del programa liberal que las circunstancias les había impedido llevar a la práctica. Entonces aquí Juárez ya es presidente y dice, ¿sabes qué? Hay que echar a andar a México. Y pues en su periodo presidencial, pues trata de sacar adelante al país. ¿Alguien se acuerda cuánto duraba el periodo presidencial en México en ese tiempo? Eran como 12 años. 4 años, ¿no? No, eran 4, ¿sí? Eran 4. A lo mejor se confunde usted de 12 porque muchos se reeligieron. La reelección estaba permitida en la primera constitución. En la constitución del 57 estaba prohibida. La reelección en la constitución del 57 estaba prohibida. Entonces Juárez termina sus 4 años de gobierno. Ya se acabó tu periodo presidencial. ¿Y qué creen ustedes que hace Benito Juárez? Se pone a él mismo o algo así, ¿no? Pasó. Así es, se reelige como presidente. Eso va en contra de la Constitución. No que estamos defendiendo la Constitución. La Constitución dice que está prohibida la reelección. Pero ¿qué pasa? Juárez se otorga poderes omnimodos, así como Comonfort, él se crea prácticamente unas leyes para violar la Constitución. Así que decide ¿qué? Pues ponerse de presidente. Entonces es aquí cuando un personaje sale a decir que la reelección está mal, que se debe de respetar la Constitución de 1857. Y este general
va a crear un plan para derrotar al gobierno de Juárez. ¿Quién era este general que se oponía a la reelección? Porfirio Díaz, ¿sí? Si no saben quién es Porfirio Díaz, fue un presidente que duró en el poder 33 años. Entonces ahorita lo que estamos diciendo que este presidente, este personaje que es Porfirio Díaz, se opuso a la reelección de Juárez, suena como que ridículo o raro, porque cuando Díaz llega al poder se reelige 8 veces, pero aquí en un principio Porfirio Díaz está en contra de la reelección y crea un plan para derrotar a Juárez y su gobierno ilegítimo. ¿Cómo se llamaba este plan? El Plan de la Noria. ¿Sí? Este Plan de la Noria tiene como ideales, ahora sí que el respeto a la Constitución del 57, la no reelección. ¿Sí? Entonces, Díaz tiene como estandarte en un principio la no reelección. Este plan se ejecuta. No, ¿por qué? Porque Benito Juárez muere. Benito Juárez se muere. ¿De qué muere Benito Juárez? La versión oficial dice que muere de angina de pecho. Esa es la versión oficial. ¿Qué otras versiones hay? Hay otra versión que dice que fue envenenado por su mucama. ¿Sí? Su sirvienta le envenenaba su comida, sus tés. ¿Sí? ¿Qué otra versión hay? Otra versión dice que efectivamente murió de angina de pecho, pero fue porque tenía diabetes. Y en ese tiempo la diabetes no era considerada ni enfermedad. Entonces dicen que murió en condiciones muy, muy feas Benito Juárez. ¿Sí? Esa versión la dan testigos, pero la versión oficial es que murió de angina de pecho y que no sufrió, según. ¿Sí? Entonces Benito Juárez ya murió. Entonces ya no tiene chistes hacer el plan de la Noria, ejecutarlo. ¿Por qué? Porque su ideal o el principal objetivo de este plan era derrotar al gobierno de Juárez. Juárez ya se murió, ya no está en el gobierno. Entonces ya no se ejecuta este plan de la Noria. ¿Qué pasa? Se queda de presidente interino Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces en su interinato se llaman elecciones presidenciales. ¿A quién va como candidatos para las elecciones? Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. ¿Quién gana las elecciones presidenciales? Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada le gana las elecciones a Díaz. Pero Díaz dice, ¿sabes qué? No hay problema. Perdón. Cuando termine su gobierno, me lanzo y ahora sí gano. Entonces, Lerdo de Tejada, su gobierno se caracterizó ¿por qué? Porque siguió quitándole tierras a la Iglesia Católica, ¿sí? Lamentablemente la historia dice que todas estas tierras no fueron utilizadas para dárselas a los pobres o a los mexicanos, sino para sus amigos. Entonces no hizo muy buen uso de estas tierras despojadas a la iglesia. Pero bueno, el chiste es que cumple sus 4 años de gobierno. Se termina su periodo presidencial. ¿Y qué creen que hace Lerdo de Tejada? Reelección. Reelección, así es. Entonces, Lerdo de Tejada sigue los mismos pasos que su antecesor Juárez, ¿sí? Entonces se reelige. Y es aquí cuando Porfirio Díaz dice, ¿sabes qué? A mí no me la hacen 2 veces. Así que crea un nuevo plan que ahora va a tener como objetivo derrotar y quitar del poder a Lerdo de Tejada. ¿Cómo se llamaba este plan? El plan de Tuxtepec, ¿sí? El plan de Tuxtepec es muy parecido al de la Noria. ¿Por qué? Porque en ambos, Porfirio Díaz se hace una crítica a la reelección y dice que se debe defender la Constitución del 57. La diferencia es que el plan de Tuxtepec va dirigido al gobierno de Lerdo de Tejada. Entonces este plan, pues básicamente quiere la salida de Lerdo de Tejada y poner un gobierno que respete la Constitución. Este plan de Tuxtepec es apoyado por los militares. Mucho militar en México apoya a Díaz. Es como la mayoría de los militares apoya a Díaz, Lerdo de Tejada se queda muy diezmado, ¿sí? En aspectos de militares. Entonces, esto lo van a aprovechar, ¿para qué? Para derrotar a su gobierno. Díaz ejecuta el plan de Tuxtepec y este plan triunfa. Este plan logra derrotar al gobierno de Lerdo de Tejada.
¿sí? Una vez que se derrota al gobierno de Lerdo de Tejada, pues se pone de presidente interino don José María Iglesias. Entonces, en 1876 se derrota al gobierno de Lerdo de Tejada, se pone de interino don José María Iglesias y se llaman elecciones presidenciales. Estas elecciones presidenciales, el único candidato es Porfirio Díaz. Y pues obviamente como único candidato asegura su victoria. Entonces Díaz gana las elecciones presidenciales que eran del periodo de 1877 a 1877, sí, a 1881. Entonces gana las elecciones, pero con la llegada de Díaz al poder en este momento, México va a vivir una etapa llamada el Porfiriato. ¿Han escuchado sobre el Porfiriato ustedes? Sí, ¿Cómo se caracteriza el Porfiriato? ¿Cuál es la principal característica? la dictadura. Una dictadura por parte de Porfirio Díaz. El Porfirio Díaz, que no hizo un plan, hizo dos en contra de la reelección, ese mismo Díaz, al llegar al poder, se va a reelegir 8 veces. 3 días se queda en el poder por 33 años. Díaz dura en el poder 33 años como presidente. Pero, profe, usted me dijo que no quería la reelección. Bueno, pues al parecer una vez que llegó al poder, pues le gustó la reelección. Entonces el porfiriato es un periodo de tiempo muy largo en México y es un periodo lleno de matices. ¿Por qué? Porque como dura 33 años, no podemos juzgar a Díaz solamente por unas cosas. Durante 33 años vamos a ver que Porfirio Díaz y su gobierno hace muchas cosas, algunas buenas, algunas no tan. Entonces el porfiriato no lo vamos a poder estudiar desde un punto de vista, vamos a tener que separarlo. Vamos a ver qué hizo Díaz en aspectos de economía, en aspectos de sociedad, cómo le fue a la sociedad mexicana, en aspectos de modernización y en aspectos de política, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez han escuchado sobre Díaz? ¿Han escuchado sobre su gobierno? ¿Nunca han escuchado sobre el porfiriato? Sí, sí he escuchado. ¿Sí? ¿Y usted cómo le enseñaron? ¿Díaz fue bueno o fue malo? Pues ya fue el que fue pagando la deuda interna de México, algo así. Así es. La mayoría de los libros de texto gratuito, no he visto los últimos, no sé cómo esté la historia, ahorita cómo lo estén enseñando, pero yo cuando era niño a mí me enseñaron que Porfirio Díaz fue alguien muy malo, ¿sí? Así me lo pusieron en los libros de texto, que era alguien malo. Pero una vez que estudiemos el porfiriato nos vamos a dar cuenta que no fue tan malo, ¿sí? Acuérdense, ya les dije, en la historia de México no hay villanos ni héroes, simplemente hay gente que llega al poder con buenas intenciones y después se corrompe, ¿sí? Hemos visto muchos casos, ¿sí? Ignacio Comonfort derrotó al dictador Santana, entonces era héroe. Luego, ¿qué hizo? Se dejó seducir por los conservadores y quitó la constitución, se convirtió en villano. Benito Juárez logró derrotar a Maximiliano, héroe. Juárez se religió, villano. Porfirio Díaz derrota a Lerdo de Tejada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se religió. Díaz un héroe. Díaz después se religió más de 7 veces. Villano. México no tiene héroes ni villanos. ¿Sí? Los héroes te los ponen solamente para qué? Pues para llenarte de orgullo. No te cuentan la verdadera historia de ese personaje. Entonces, eso vamos a ver la próxima sesión. ¿Por qué? Porque hasta aquí vamos a dejar lo que es la parte de sociales, hasta este tema. La próxima sesión vamos a empezar a ver lo que es el porfiriato y la Revolución Mexicana, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejar lo que es sociales. ¿Por qué? Porque hoy vamos a empezar a ver lo que es humanidades. Entonces, de lo que acabamos de ver de historia, de la Constitución, de la Guerra de Reforma, de la Segunda Intervención Francesa, del gobierno de Maximiliano y la llegada de poder de Díaz al poder, ¿tienen alguna duda?
No, profe. No, todo claro. No. ¿Ninguna? ¿Seguros? Ok. Entonces, allí en plataforma, ¿ya entraron todos a plataforma? Sí. ¿Sí? Ok. Si no han entrado, entren. ¿Por qué? Ustedes van a tener unos exámenes que se llaman exámenes globales. ¿Sí? No sé si creo que ya hasta mandó el profesor, el director ahí unos anuncios, ¿no? De que ya iban a hacer los globales, algo así. Bueno, esos globales se van a hacer en plataforma, lo más seguro. Entonces, ocupan entrar mínimo para conocer y familiarizarse con plataforma. Allí en plataforma, en mi área de sociales y humanidades, hay un montón de videos e información. ¿Sí? Como ustedes estoy una clase atrasada por el día que no les pude dar, bueno, ahí viene información de la siguiente clase. En plataforma ya vienen los videos sin información de lo que es la Revolución Mexicana y el Porfiriato. Entonces ustedes pueden entrar y mirar la información, ¿sí? Yo no me enojo, ¿sí? Para que vayan viendo de lo que trata. No es tarea, pero si gustan verlo, lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, hasta la próxima clase, que es dentro de 2 semanas, vamos a ver lo que es el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Nos vamos a pasar ahorita que a humanidades. Nos vamos a ir a humanidades. Ahí en su cuadernillo, lo que es humanidades viene ya casi al final de su cuadernillo. Viene después de la página 84, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver lo que son las humanidades. Aquí vamos a empezar a ver lo que es la filosofía. Vamos a empezar a ver lo que es la filosofía, el pensamiento, ¿sí? Entonces, ahora sí que esta clase, lo que es humanidades, la dinámica de darla va a ser muy diferente. ¿Por qué? En sociales, como es historia, pues yo nada más estoy hablando y hablando y platicándoles cómo pasaron las cosas, anécdotas, ¿verdad? En humanidades no va a ser así. En humanidades les voy a explicar el tema, pero como es para que le entiendan ustedes, me van a tener que decir que entendieron. Entonces, en esta clase de humanidades voy a ocupar que me participen. ¿Por qué? Porque les voy a estar preguntando ejemplos, ¿sí? Entonces, aquí en humanidades, al principio a lo mejor se les va a hacer un poco complicado o difícil. ¿Por qué? Porque van a ver, perdón, que hay muchas palabras, hay muchos, ahora sí que términos que suenan bien raros, pero vamos a ver que cuando demos ejemplos, cuando expliquemos el tema, son muy sencillos. Entonces vamos a ver lo que son las humanidades. Las humanidades son muy similares a las ciencias sociales. ¿En qué aspecto? Ambas tienen el mismo objeto de estudio, que es el ser humano. Las ciencias sociales, acuérdense que estudian al ser humano. Las humanidades también. ¿Dónde van a cambiar? En lo que estudian de él. Las ciencias sociales estudian al ser humano. ¿Qué estudiaban del ser humano las ciencias sociales? ¿Se acuerdan? Alguien, acuérdense. ¿A quién estudia las ciencias sociales? Acuérdense, eso es de cajón, les dije que se lo van a preguntar. Estudian la sociedad y los miembros que la integran. Así es, a la sociedad y a los que la integran. ¿Y qué estudia de ellos? Actividades y comportamiento. ¿Sí? Las ciencias sociales estudia actividades y comportamientos de los seres humanos. Las humanidades, ¿qué va a estudiar de los seres humanos? El pensamiento. Las humanidades va a estudiar al ser humano por su forma de pensar y cómo aplica ese conocimiento a su vida diaria. Eso va a estudiar las humanidades, el proceso del pensar del ser humano. Las humanidades van a explicarte por qué piensas, cómo es posible que obtengas ese conocimiento y cómo lo aplicas a tu vida cotidiana. Las humanidades se van a enfocar en qué, en el pensamiento, ¿sí? Entonces, eso va a estudiar las humanidades, el pensamiento del ser humano. Entonces, acuérdense, ciencias sociales va a estudiar del ser humano, actividades y comportamiento. Las humanidades va a estudiar al ser humano también, pero va a estudiar el pensamiento, ¿sí? Entonces, las humanidades, como van a estudiar el pensamiento, pues igual que las ciencias sociales, las humanidades van a tener diferentes ramas, van a haber otras ciencias que les van a auxiliar en su comprensión.
Entonces aquí vamos a ver la primera rama de las humanidades, que va a ser la filosofía, ¿sí? Ustedes alguna vez, todos estamos familiarizados, perdón, con la filosofía, pero les pregunto a ustedes, ¿cómo, cómo tienen ustedes el concepto de filosofía? ¿Piensan que es algo fácil? ¿Piensan que es algo difícil? ¿Piensan que es algo aburrido? ¿Cómo piensan ustedes o cómo conciben a la filosofía? Pues la filosofía es como algo que nos estudia más que nada como los comportamientos y todo eso, lo que hacemos, y es interesante porque nunca acabas de conocerla. Ok, entonces a usted a lo mejor se le hace interesante. Hay mucha gente que piensa que la filosofía es bien aburrida o hay otras personas que dicen que es muy difícil. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos el concepto o la idea de que dicen filósofo y ¿qué se imaginan? A una persona bien intelectual, ¿verdad? Bien inteligente, de lentes, con barba, ¿sí? Pero no, la filosofía no es tan complicada. La filosofía es tan fácil como la quieras ver o tan complicada. ¿Por qué? La filosofía es tan sencillo como decir, ¿qué voy a comer ahorita que termine la clase? O tan complicada como decir, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito que tengo yo en este mundo? Eso es filosofar, porque filosofar es pensar. Y pensar, todos lo hacemos. Todos pensamos todos los días, a todo momento. Entonces, todos nosotros somos filósofos. ¿Sí? Ahorita voy a explicar por qué. La filosofía nace como consecuencia de qué? Del conocimiento. La gente quería explicar la realidad de sus cosas, ¿sí? Antes de que existiera la filosofía, el mundo vivía en una época prefilosófica, en donde todo lo que pasaba y ocurría en nuestro mundo lo tratábamos de justificar o de explicar mediante dioses, ¿sí? Mitos, ¿sí? Todo eso lo tratábamos de explicar. Ay, el dios tal está enojado y por eso no llueve. Ay, el dios tal no está enojado, por eso hay sequía. Por eso las cosechas no se hacen. Ay, es de día y de noche por este dios. Hay estrellas por este dios. Así trataban de explicar su realidad. Eso es la historia, la historia prefilosófica. Llega la filosofía y los filósofos van a tratar de explicar lo mismo, pero ya mediante la explicación humana. Van a dejar de al lado las supersticiones, las ideas de dioses, ya no lo van a aplicar, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver dos definiciones de filosofía, una de la Grecia antigua y otra de la época moderna. Entonces vamos a ver lo que es filosofía o lo que era la filosofía para los griegos. Aquí Aristóteles nos da una definición de filosofía. Él decía que la filosofía es una ciencia universal, difícil, rigurosa, didáctica, preferible, principal y divina. Entonces, con la pura definición a la hora de leer, pues sí parece que la filosofía es bien complicada, ¿verdad? Pareciera que es dificilísimo, pero no. ¿Cómo trataba o por qué decía que la filosofía de Aristóteles era así? Cuando dice que es una ciencia universal, quiere decir que todo lo trataba de explicar. La filosofía podía explicar cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. ¿Por qué se hace de día? ¿Por qué se hace de noche? ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay eclipses? ¿Por qué hay estrellas? ¿Por qué me duele el dedo? ¿Por qué se comporta de tal manera cierto grupo social y el otro de otra? Eso es filosofar. Eso es universal porque trata de explicar lo que sea. Difícil, ¿por qué? Porque no a cualquiera le gusta pensar. Pero una vez que empiezas a pensar, tienes que ser riguroso, tienes que seguir pensando. Una vez que eres riguroso, pues vas a obtener una respuesta. Ok, ya sé por qué se hace de día y por qué se hace de noche. Entonces tú ya tienes una solución a tu duda. Entonces ese conocimiento se puede ser didáctico. ¿Por qué? Porque puedes enseñar, ¿sí? Preferible, ¿por qué? Porque no cualquiera podía ser filósofo. En ese tiempo no cualquiera podía ser un filósofo. Tenías que entrar a la escuela, te tenían que enseñar. Preferible, principal y divina, porque mediante la filosofía vamos a tratarle de darle razón a todo lo que nos rodea.
Entonces, eso era lo que trataba de decir Aristóteles mediante la filosofía. Suena bien complicado esta filosofía, esta definición, pero vamos a ver una definición de la época moderna. Emmanuel Kant dice que la filosofía es una ciencia crítica que se pregunta por el alcance del conocimiento humano. Entonces esta definición suena más fácil. Aquí nunca está diciendo que es difícil, rigurosa, didáctica, preferible, principal, divina. Simplemente dice que es una ciencia que critica el alcance del conocimiento humano. ¿Qué tanto conoces? ¿Qué tanto sabes? ¿Por qué? Porque, como les dije, gracias a esta definición de filosofía, nos damos cuenta que todos somos filósofos, porque todos pensamos, todos tenemos dudas y todos nos cuestionamos cosas. Y al momento de pensar, resolvemos problemas. Eso es filosofar. Pero no todos filosofamos al mismo nivel. ¿Por qué? Ejemplo, digamos, ahorita en la actualidad, ya de grandes, a lo mejor ustedes, uno que otro no tanto, pues ya perdimos a lo mejor esa capacidad de asombro. Ya damos por sentado que las cosas funcionan. ¿Por qué? Porque así debe de ser. Pero ya no tenemos esa curiosidad a lo mejor de decir, ah, caray, ¿cómo es posible que una televisión pueda transmitir imágenes? O, ah, caray, ¿por qué mediante mi celular, puedo dar esta clase a ustedes a distancia? Pues ya no nos preguntamos, simplemente nos dicen, ah, sirve para esto, ah, ok, y ya no te cuestionas. Bueno, ¿quiénes son filósofos por excelencia? Los niños. Los niños son filósofos por excelencia. ¿Por qué? Porque los niños siempre están, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué se hace de día? ¿Y por qué hay estrellas? ¿Y de dónde nacen los niños? ¿Y por qué mi mamá esto y mi papá otro? Eso es filosofar. Se están preguntando, ¿por qué los niños tienen esta capacidad de asombro tan grande? Porque no conocen el mundo. Apenas le están dando, ¿qué? Sentido a la vida. La filosofía sirve para eso, para darle sentido a nuestra vida, a nuestros pensamientos. ¿Sí? Por eso les digo que todos nosotros somos filósofos en potencia. Entonces, ahorita vamos a ver algunos rasgos de la filosofía. Vamos a ver que la filosofía tiene rasgos. La primera dice que es la universalidad. ¿Qué es la universalidad? Bueno, la universalidad, perdón, dice que es el intento de explicar en forma integral, perdón, la totalidad de lo que existe. Entonces, universalidad, ¿por qué? Porque vas a tratar de explicar lo que sea y vas a explicarlo para que tenga sentido. Eso es universalidad. Después de la universalidad viene la fundamentalidad, que es argumentar tus afirmaciones. Primeramente vas a tratar de explicar algo. Luego, ok, ya le entendí. Pues ahora tienes que argumentar cómo es posible que llegaste a esa conclusión. Después de la fundamentalidad viene la sistematicidad, que es la estructuración ordenada de nuestro discurso. Es aquí donde la mayoría de nosotros fallamos. Bueno, ya sabes por qué a lo mejor, primero te preguntaste algo, llegaste a una conclusión, luego das las razones por la cual llegaste a esa conclusión y esas razones tienen que estar ordenadas, esa es sistematicidad. Y por último, la racionalidad, que es dar razones claras y evidentes de tus investigaciones. Ok, yo llegué a esta conclusión de que se hace de día y de noche por esto, esto y esto. ¿Y de dónde sacaste esa información? Bueno, esa información la saqué porque un amigo me dijo, porque estudié tal libro, porque un filósofo famoso me explicó, por alguien, ¿sí? Esos son los pasos a la hora de filosofar. Como les digo, nosotros fallamos la mayoría de veces en la sistematicidad, en ordenar nuestras ideas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor te dicen, hey, explícame esto. ¿Y qué empiezas a decir? Ay, ¿cómo te explico? Ay, híjole, es que sí sé, pero no sé cómo explicarme. No, ya me hice bolas. Entonces, ¿en qué fallaron? En la sistematicidad. No pudieron estructurar su discurso. A lo mejor sí saben la respuesta, pero no saben cómo explicarse. ¿Sí? Ahí es donde fallamos la mayoría de nosotros. Bueno, estos son los rasgos de la filosofía. Nosotros a la hora de pensar, de filosofar, ejecutamos esto y ni cuenta nos damos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, hasta aquí, ¿alguna duda?
con esta breve introducción a la filosofía? ¿Dudas? ¿No? No, ninguna. Ninguna. Ok, esta es la pura introducción. ¿Por qué? Porque ahora sí, vamos a ver qué es la filosofía. Bueno, la filosofía significa etimológicamente hablando amor a la sabiduría. ¿Qué es filosofía? ¿Qué significa amor a la sabiduría? Entonces es amor al pensamiento, al pensar, ¿sí? Que se entiende como la búsqueda de las causas supremas que a su vez permite adquirir ideas, principios y valores a lo largo de la vida para tomar una postura frente a los hechos cotidianos a lo que se enfrenta el ser humano, ¿sí? Entonces la filosofía es pensar. ¿Por qué piensas? Porque estás buscando una solución, tratas de explicar algo que te rodea, ¿sí? Y en base a lo que a la conclusión, perdón, que tú llegues sobre ese caso, es como te vas a comportar. Para eso sirve la filosofía, para ver cómo nos comportamos, dependiendo de lo que pensemos. El estudio de la filosofía implica percatarse de las diferentes maneras de percibir al universo, una toma de conciencia del peculiar modo que tiene el propio sujeto para juzgar a las personas, las cosas y las situaciones que lo rodean, constituyendo su cosmovisión. La cosmovisión le expliqué el primer día de clase. ¿Alguien recuerda qué era cosmovisión? No, la verdad no, profe. No, no se acuerdan, no hay problema. ¿Qué era la cosmovisión? La cosmovisión, recuerden, es la manera de interpretar lo que te rodea, tu realidad. Esa es la cosmovisión, ¿sí? Entonces, en cosmovisión es la manera de interpretar tu realidad, ¿sí? Y acuérdense, les dije que todos tenemos una cosmovisión diferente, a lo mejor de un mismo hecho. ¿Por qué? Hay un dicho que dice, cada cabeza es un mundo, ¿sí? Cada quien interpreta de manera diferente las cosas. La filosofía también sirve para qué? Para explicar tu cosmovisión, para darle forma a lo que te rodea, ¿sí? Ahorita, ¿qué está de moda o qué se descubrió ya? Que según está la vacuna del coronavirus. Entonces en tu filosofía te vas a poner a pensar. Hay gente que dice que esa vacuna, hay gente que piensa y dice, no, esa vacuna está mal. ¿Por qué? Porque te quieren insertar un chip y mediante ese chip te van a controlar y van a tomar tus decisiones y te van a tener monitoreado y bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque esa es su forma de pensar. Ellos llegaron a esa conclusión, filosofaron y a lo mejor dijeron, ah, esa enfermedad que ha matado a tanta gente, que ha destruido la economía, tan rápido encontraron la vacuna, pues como que no se me hace como normal. Entonces, eso también es otra filosofía. Hay gente que dice, no, esto se lo inventaron los gobiernos para el nuevo orden mundial y para mantenernos en nuestra casa y que la economía se desplome y dependamos de más de los extranjeros. ¿Es cierto? No, no sé, pero hay gente que piensa así, esa es su filosofía, ese es su pensamiento. Hay otra gente que dice, no, pues yo sí me voy a vacunar para no enfermarme. Y cada quien, uno de esos pensamientos es válido. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su cosmovisión de las cosas, tienen una manera diferente de interpretar y dependiendo de la forma de interpretar y pensar las cosas, pues ahora sí que obtienes una realidad. Así, dependiendo de lo que pienses, te vas a comportar, ¿sí? Entonces dice, esta definición de filosofía permite captar a la misma como un criterio axiológico. ¿Qué es axiología? El valor, ¿sí? Estudia los valores para que lleva a asumir valores y direcciones para llevar a cabo la vida. Entonces la filosofía es un criterio de valores, ¿sí? Dependiendo de lo que tú pienses, es cómo te vas a comportar. Ejemplo, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, la tolerancia, la honestidad, bla, 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 depende de cada persona. Y dependiendo de ese pensamiento, de esa filosofía, es cómo te vas a comportar. Ejemplo, no, no es para juzgar a nadie, nada más es un ejemplo. Vas caminando por la calle y te encuentras una cartera. Agarras la cartera y la abres y ves que tiene un montón de dinero.
Pregunto, ¿la devuelven o se la quedan? La devuelvo. La devuelve. ¿Alguien se quedaría con la cartera? Se devuelve. La devuelven. Entonces a lo mejor aquí dicen que todas la devuelven, pero va a haber gente que se la va a quedar. Y ni tú por devolverla estás bien, ni tú por quedártela está mal. ¿Por qué? Porque es una filosofía. Cada quien interpreta las cosas. Ah, pues se le perdió, menso. ¿Para qué no cuida sus cosas? O a lo mejor tú dices, no, pues la voy a regresar para que algún día si se me pierde, a lo mejor también me la regresan. Eso es tu forma de pensar. Esa es una filosofía, ¿eh? Dependiendo a lo mejor de tus valores, la regresas o no. Pero ok, la devuelven. El mismo ejemplo, abren la cartera y la van a devolver, pero ¿cómo la van a devolver? Si tiene identificaciones, ¿verdad? Pero si no tiene ninguna credencial, ninguna dirección, teléfono, no hay nada más que dinero. No hay forma de devolverla. Entonces, ¿se la quedan o buscan otra alternativa para regresarla? Pues ahorita es más fácil, porque aunque no tenga identificación, no faltará quien no publica en algún grupo en Facebook que perdió tal cartera o algo así, es Ajá. más fácil. Pero Entonces, a pues lo sí, mejor dice, ok, dime cuánto ajá, dinero tenía, ¿no? O muéstrame que exactamente. es tuya. Ok, entonces a lo mejor buscan otra solución. O a lo mejor otros dicen, pues no tiene credencial, me la quedo. Ok, lo mismo, ni tú estás bien, ni él mal. ¿Por qué? La misma forma de pensar. ¿Sí? Otro ejemplo, a lo mejor, estás haciendo tus compras y ya te cobra la cajera y es muy amable y todo y te da tu cambio. Y te das cuenta que te dio cambio de más. ¿Se lo devuelves o te lo quedas? ¿Devuelven el dinero o no? Igual lo devuelvo. Ujú. Igual lo devuelve. Entonces a lo mejor lo devuelven, pero cambia la situación. Estás haciendo tus compras y te atiende la cajera, pero es bien grosera, bien payasa, te hace caras, no te cobra de mala gana, casi casi te insulta y te da cambio de más. ¿Se lo devuelves o te lo quedas? No, de igual manera yo se lo regreso. Te lo devuelve. Ok, hay gente que me ha dicho, no, pues por payasa no se lo devuelvo. ¿Qué cambia la situación? La manera de pensar. Como ella se portó bien, ok, le voy a hacer un favor, pero me regresaste dinero de más. Pero me hizo mal el trabajo, está de malas, pues ni modo, si ella cometió el error, no se lo voy a devolver. Pues ahí está la situación. Esto de la filosofía se aplica en todos los ámbitos. Nosotros a la hora de filosofar juzgamos, dependiendo de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque tu pensamiento va a hacer que juzgues a las cosas dependiendo de lo que tú pienses. Y tu pensamiento no significa que está bien o mal. ¿Sí? ¿Por qué? La cosmovisión. Cada persona interpreta la realidad de manera diferente. Ejemplo, ahorita, no sé si vieron un video que se está haciendo viral mucho, que se llama La Ley de 3 pesos. ¿Sí lo vieron? No, la verdad que no. ¿No? Es un video donde una señora va a hacer sus compras y el personal de seguridad del Walmart, creo que era, no sé de dónde, le niega la entrada. ¿Por qué? Porque va junto con su hija menor. Ahorita estamos en una pandemia y ¿qué se dice? Niños no pueden entrar. Es más, solamente se permite la entrada de una persona por familia y esa persona a fuerza se quería meter. Y decía, no, que a mí siempre me han dicho, me han permitido pasar y bla, bla, bla. Y luego se pone muy déspota. ¿Por qué? Porque empieza a humillar al de seguridad y le dice, tú quieres de ganar 3 pesos, yo soy abogada, tengo dinero, y le empieza a humillar. ¿Sí? Esa persona por ese video la despidieron. ¿Sí? La despidieron y mucha gente se alegró, oh, ándele por payasa, por discriminatoria, bla, bla, bla. Esa es la forma de pensar de algunos, pero otros no se ponen a pensar que, pues las consecuencias que hay. Esa persona que se quedó sin trabajo, ahorita en la pandemia, ¿cómo le va a hacer para sacar adelante a sus hijos? Entonces también ahí se aplica la filosofía. ¿Por qué? Porque a lo mejor si se le hubieran hecho al revés, hubiera sido un familiar tuyo, hubieras dicho, ah, ¿cómo es posible que la gente haga esto? No sabe que destruye vidas con sus videos virales. Es filosofía. Cada quien es libre de pensar lo que quiera.
¿sí? Entonces, con estos ejemplos varios, queda claro lo que es la filosofía y cómo afecta a la hora de tomar nuestras decisiones, a la hora de comportarnos. Sí, ¿Sí queda queda claro. claro? Sí. Sí, sí, ok. Entonces, esto es filosofía, pensar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Ahorita vamos a ver algunos filósofos, ahora sí que algunos filósofos importantes, ¿sí? Vamos a ver a 3 filósofos de la época griega. Vamos a ver a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. El primero que vamos a ver es Sócrates. Ahí dice de 470 al 399. Ahí esa era es antes de Cristo, ¿sí? Por eso dice del 470 al 399 antes de Cristo. ¿Qué dijo la filosofía de Sócrates o cómo se le conoce? Bueno, dice, Sócrates se percató de ser el más sabio de los hombres, porque sabe que no sabe nada. Al contrario de quienes presumen saber mucho y ocultan a sí mismo y a los demás hombres su ignorancia. Entonces Sócrates es el famoso filósofo al que se le acuña la frase yo solo sé que no sé nada. Y creo que todos aquí hemos escuchado esa frase. Pero, ¿qué quiso decir Sócrates con yo solo sé que no sé nada? ¿Cómo interpretan esas palabras ustedes? ¿Qué quiso decir? Nadie. Yo solo sé que no sé nada. ¿Cómo lo interpretan? Pues yo estaba seguro que no sabía nada. Ok, y como no sabe nada, pues ahora sí que lo sabe todo, ¿verdad? Sócrates decía ser el más sabio de los hombres, ¿por qué? Porque él estaba consciente de su ignorancia. La palabra ignorancia suena feo, ¿verdad? Eres un ignorante, suena como feo, pero no. ¿Por qué? Porque todos somos ignorantes, todos ignoramos algo, no lo sabemos todo. Bueno, Sócrates se daba cuenta que al estudiar, al aprender, se daba cuenta de qué, de que ignoraba más cosas, ¿sí? Entonces tú, a la hora de aprender, estudiar, buscar información, pues ya, resuelves una duda, pero ahora tienes una nueva, ¿sí? Y esa nueva duda te hace seguir aprendiendo, seguir estudiando. Entonces, Sócrates lo que quiso decir es que si tú estás consciente de tu propia ignorancia, estás abierto a qué? Al conocimiento, a aprender más. A diferencia de la gente que se dice, que se jacta de saber mucho o todo. ¿Por qué? Porque esas personas solamente ocultan su ignorancia y se cierran al aprendizaje. ¿Sí? Esas personas que dicen, no, aquí se hace así porque siempre se ha hecho, se cierran a qué? A nuevas posibilidades, a nuevo conocimiento, ¿sí? Esto se puede ver en cualquier ámbito, ¿eh? En la escuela, en el trabajo, con su familia, ¿sí? Tuve un compañero que me dijo que trabajó en el IMSS, ¿sí? Y a él le tocó la transición de máquina de escribir a computadora, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Ahí se pudo haber, se aplicó el yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Dijeron, ya no va a haber, ahora sí que máquinas de escribir, ahora va a haber computadoras. Y hubo mucha gente que dijo, ¿por qué máquina de escribir? Si siempre ha estado así, pues yo no voy a aprender computación. ¿Por qué? Yo siempre voy a tener mi máquina de escribir y siempre me va a servir. ¿Qué pasó? Esas personas que se cerraron a aprender algo nuevo, actualmente, ¿sirve saber escribir en la máquina de escribir? ¿Alguien utiliza máquina de escribir en la actualidad? Yo No. creo que casi Yo creo nadie, o que no. no, no. Yo creo Y que esas no. personas que se cerraron, quedaron obsoletas sus conocimientos. ¿Y qué pasó con esas enfermeras, con esas secretarias en el IMSS? Bye, bye. Te llevó la modernidad, no quisiste aprender, ya no me sirves. Y a lo mejor otras secretarias dijeron, ay, qué difícil, pero bueno, voy a tomar un cursito para ver si aprendo. Bueno, esas personas que siguieron aprendiendo, que se abrieron a nuevo conocimiento, son las que tienen trabajo y siguieron ahí. Tú tienes que estar abierto a la crítica, a que a aprender más, a no cerrarte y decir, yo lo sé todo. Ejemplo, yo soy su profesor, se supone que yo sé más que ustedes, pero no por eso yo voy a decir lo que yo digo es verdad. ¿Por qué? Porque me puedo equivocar. ¿Sí? A lo mejor yo tengo un dato que no es cierto, o a lo mejor ustedes se saben un dato que yo no me sabía. Y a lo mejor si ustedes me dicen, profe, yo escuché que Benito Juárez no hizo esto, hizo aquello.
Y digo, no, ¿usted qué va a saber? Yo sé más, yo soy su profesor. Bueno, me estoy cerrando y a lo mejor ese dato me enriquece a mí. Yo siempre aprendo algo nuevo de todos mis cursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que sabe un dato histórico, una interpretación diferente de las cosas, y eso me sirve a mí. ¿Por qué? Porque aprendo cosas nuevas y a la vez puedo enseñarlas. Eso quiso decir Sócrates. Está abierto a que a tu ignorancia. Si estás consciente de tu ignorancia, estás abierto al aprendizaje. ¿Queda claro lo que quiso decir Sócrates con su frase yo solo sé que no sé nada? Sí, queda claro. ¿Sí? Ok. El siguiente filósofo va a ser Platón. Platón fue alumno de Sócrates. Ese es Platón. Fue su alumno más avanzado. Para Sócrates, la filosofía se basaba en el conocimiento empírico. ¿Alguien ha escuchado sobre el conocimiento empírico? No. ¿No? ¿El conocimiento empírico qué es? El conocimiento empírico es aquel conocimiento que tú adquieres mediante las experiencias. ¿Sí? El conocimiento empírico es ese conocimiento que tú adquieres mediante las experiencias, mediante la observación, mediante hacer algo repetidamente. Eso es conocimiento empírico. ¿Sí? Ejemplo, ¿ustedes cómo aprendieron a andar en bicicleta? ¿Tomaron cursos? ¿Vieron videos en YouTube? ¿Cómo aprendieron a andar en bicicleta? Viendo cómo Practicando. Bien, viendo cómo se trepaban, agarrándole y cayéndose y cayéndose y cayéndose, hasta que supieron andar en bicicleta. Eso es conocimiento empírico. ¿Por qué? Porque lo adquirieron mediante la experiencia, ¿sí? Tú de niño te decían, no metas la mano a la lumbre, no metas la mano a la lumbre porque te vas a quemar, y no le hacías caso, hasta que agarraste y metiste la mano a la lumbre. ¿Y qué te pasó? Te quemaste. ¿Y qué aprendiste? Podemos meter la mano a la lumbre porque me quemo y aparte duele mucho. Eso también es conocimiento empírico. La experiencia te ha dicho que eso está mal. También la experiencia a lo mejor nos enseña que cada vez que en Tijuana a lo mejor, digamos, llueve, pues sabemos que se van a inundar las calles. ¿Por qué? Porque así pasa en Tijuana. Eso es conocimiento empírico. Es conocimiento que adquieres por las experiencias. Ese conocimiento aplicaban los filósofos antes de Platón. Llega Platón y dice que ese conocimiento no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que no es real totalmente, no es totalmente verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tus experiencias pueden ser que no sean las mismas que la mía. Lo que te pase a ti no me va a pasar a mí. ¿Sí? Entonces dice la filosofía de Platón. Él decía que un conocimiento verdadero debía de cumplir dos condiciones. Una, ser infalible y tener por objeto lo que es. Las vivencias cotidianas nos enseñan que todo cambia y se modifica. Al día le sigue la noche, los árboles reverdecen y se marchitan. Las civilizaciones tan pronto llegan a su florecimiento, decaen y son sustituidas por otras. El mundo en el que habitamos se caracteriza por la movilidad y la temporalidad. Bajo estas circunstancias, pensó Platón, es imposible fiarse de la información que nos brindan los sentidos, en cuanto no es del universal y lo necesario. Y es un conocimiento relativo, de algo que es diferente en distintos momentos. Los objetivos de la percepción sensible no son los verdaderos objetos del conocimiento. ¿Ves aquí qué quiso decir Platón? Que tú no te tienes que fiar de tus sentidos, de tus experiencias, de lo que has vivido. ¿Por qué? Porque no necesariamente eso significa una realidad para alguien más. Ejemplo, yo soy del Estado de México. En el Estado de México, siempre que se nubla, llueve. Eso es de a ley. Se nubla y llueve. Ok, imagínense una persona que es de la Ciudad de México llega a Tijuana. Y llega a Tijuana y ve que se nubla. Su conocimiento, ¿qué va a decir? Se nubló, es que va a llover. ¿Sí? Está nublado en Tijuana, significa para mí que va a llover. ¿Por qué? Porque en México cuando se nubla, llueve. Pregunto, ¿en Tijuana cuando se nubla, llueve? No. No siempre. No, ¿verdad? No necesariamente. O sea, en Tijuana puede ser que se nuble,
luego se disipen que se quiten las nubes, luego haga un montón de calor, luego como que granice poquito, luego aires de Santana, y luego más calor, y en la noche un friazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es nuestra realidad, nuestro clima es así. Entonces ese conocimiento que tenía el Señor de las experiencias, aquí no funciona, ¿sí? Entonces eso era lo que quería decir Platón. No te fíes de tus sentidos porque todo cambia. Lo que es una realidad para ti, para mí no lo es. Aunque tú hagas las mismas cosas que yo, de la misma forma, los mismos pasos, igualito, no significa que vas a obtener el mismo resultado. O yo que haga lo mismo siempre, no significa que siempre voy a obtener el mismo resultado, ¿sí? Ejemplo, digamos, el día del examen, pues hacen su examen y pues un compañero ven que saca puro 10. Oye, compañero, ¿cómo le haces para sacar puro 10? Ah, bueno, yo saqué puro 10, ¿por qué? Porque yo antes de dormir me pongo a estudiar. Siempre en las noches me pongo a estudiar. Ok, pues lo voy a hacer también. Y quieren estudiar en las noches, se agarran su libro y quieren estudiar. Llega el día del examen y a lo mejor no sacan 10. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti no te sirve estudiar de noche. O a lo mejor tu forma de aprender es ver videos, o estudiar un día antes, o estudiar fines de semana, no sé. Pero no va a aplicar el mismo conocimiento. La forma que tú tienes de aprender no es la misma forma que tiene alguien más. Y aunque sigas los mismos pasos, lo más seguro es que no te pase o obtengas el mismo resultado, ¿sí? El conocimiento empírico no sirve para explicar la realidad verdadera. Ojo, no digo y no dijo Platón que el conocimiento empírico sea inválido, no, sino que este conocimiento no servía ¿para qué? Para explicar las cosas de una forma real. Entonces Platón quería que pusiéramos razonamiento, que empezáramos a pensar bien las cosas, no solamente fiarnos de nuestros sentidos, ver más allá, ¿sí? Entonces Platón tuvo una filosofía o un mito que se llama el mito de la cueva. El mito de la cueva decía que el ser humano vivía en la cueva, vivíamos en la caverna, y la caverna significa ignorancia. Dentro de la caverna solamente hay sombras de la realidad, ¿sí? Solamente es el conocimiento que tenemos de lo que nos rodea. Un día, un hombre sale de la caverna y se da cuenta de la realidad de las cosas. Se da cuenta que en todo, fuera de la caverna, hay más cosas, naturaleza, animales, sol, sí, muchísimas cosas. Entonces el hombre se regresa a la caverna y les dice a las personas que afuera hay otra realidad, hay otro mundo, ¿sí? Entonces por eso no te tienes que fiar de lo que tú sabes. ¿Por qué? Porque lo que tú sabes es un cuadrito, es la caverna. Si te animas a salir de la caverna, te vas a dar cuenta que la verdad es más amplia. Entonces fuera de la caverna es, perdón, dentro de la caverna es el mundo real en el que habitamos y fuera de la caverna es el mundo ideal. En el mundo ideal, pues ahora sí el ser humano tiene mucho conocimiento. En las sombras, en el mundo real, tenemos ignorancia, ¿sí? Entonces, la filosofía de Platón, ¿queda clara? Sí, ¿O tienen alguna duda? no, todo Sí, bien. profe, queda claro. ¿Sí queda claro? ¿Seguros? Platón Sí, profe. básicamente quería que le echáramos un poquito más de coco, que no nos fiáramos en nuestros sentidos, que explicáramos mejor las cosas. Entonces, el siguiente y último filósofo que vamos a ver es a Aristóteles. Aristóteles fue alumno de Platón, ¿sí? Aristóteles fue un alumno de Platón. Aristóteles va a, digamos, a cuestionar lo que decía su profesor Aristóteles. ¿Por qué? Aristóteles, acuérdense que decía que existían dos mundos, el real y el ideal. El real es donde están las sombras, donde hay ignorancia, y el ideal es donde todo es perfecto, ¿sí? Bueno, Aristóteles dice que no existe el mundo real ni el mundo ideal. Está el mundo en donde vivimos, el mundo donde habitamos, en donde el hombre puede tener tanto ignorancia como inteligencia, ¿sí? Entonces aquí voy a leer cómo trataba de explicar Aristóteles este pensamiento. Lo voy a leer y lo voy a explicar después. ¿Por qué? Porque sí está medio complicado esto que quiso decir Aristóteles. Bueno, dice.
Aristóteles decía que la sustancia está compuesta de dos elementos, la materia y la forma, ¿sí? Él decía que existían dos cosas, materia y forma. Entendido por materia, aquello de lo que está hecho la cosa. Entendido por forma, aquello que hace entrar a los elementos materiales en un conjunto, les confiere unidad y sentir. La forma para Aristóteles era lo que antes se ha llamado esencia, lo que hace que la cosa sea lo que es. Ahora bien, la materia y la forma no pueden existir separadas, pues toda materia tiene forma y toda forma tiene una materia. Pues así nada más leyéndolo a lo mejor no les queda claro. Vamos a explicarlo. Aristóteles decía que había algo, una sustancia, ¿sí? Que básicamente sería la cosa en sí, ¿sí? Eso dividía dos elementos, materia y forma. La materia es de lo que está hecho y, perdón, la materia es de lo que está hecho y la forma es lo que lo hace funcionar, ¿sí? Entonces, estos dos elementos pueden vivir separados, pueden existir separados, pero para que funcionen deben de estar juntos, ¿sí? Si no están juntos, tanto materia como forma, no van a poder funcionar, no van a poder llevar a cabo su finalidad. Ejemplo, el cuerpo humano. El cuerpo humano, la materia del cuerpo humano, ¿qué sería? De lo que estamos hechos. Los seres humanos, ¿de qué estamos hechos? ¿Qué nos integra a nosotros como seres humanos? Huesos, Huesos, ¿qué más? nervios, Sangre, ojos, músculos. músculos, órganos, cerebro, neuronas, etc., 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 ¿verdad? De eso estamos hechos. Eso es la materia, perdón. ¿Y la forma qué sería? Pues sería nuestro cuerpo, ¿sí? Sería, pues, ¿dónde están todos esos elementos? Bueno, él dice que para que podamos lograr nuestra función, tenemos que estar juntos. Tú puedes tener un hígado separado, sí, pero el hígado para que funcione, ¿dónde tiene que estar? Dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo, ¿verdad? Pero si tú tienes un cuerpo y no un hígado, tampoco va a funcionar. ¿Qué tiene que estar junto para que funcione? Tanto cuerpo como órganos, ¿sí? Si tú tienes muchos órganos, así un montón, pero no tienes un cuerpo para que funcione, no sirve de nada. Si tú tienes un cuerpo, pero no tiene nada de órganos, tampoco sirve de nada. Para que sirvan tienen que estar juntos, tanto cuerpo como órganos. Eso era lo que trataba de decir Aristóteles. Suena bien complicado como lo dijo, pero es más sencillo. Entonces, con este ejemplo, ¿queda claro o ocupan otro más? ¿Queda claro o tienen dudas? No, sí queda claro. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, esto es lo que trataba de sacar Aristóteles. Aparte, Aristóteles también decía que ya le echáramos un poquito de ganas a la hora de pensar. ¿Por qué? Porque Aristóteles va a ser el padre de ¿qué? De la argumentación. ¿Sí? Aristóteles ya quería que aplicáramos el razonamiento de Platón, pero también que razonáramos con lógica, con coherencia. Si tú tienes lógica, si tú tienes primero coherencia, vas a poder tener lógica. Si tienes lógica y coherencia, vas a poder razonar. Y si tú razonas, después vas a poder argumentar, convencer a la gente que tú tienes razón. ¿Sí? Entonces, Aristóteles es el padre de la lógica. ¿Sí? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda de estos tres filósofos que acabamos de ver? No, profe, ninguno. ¿Queda claro? Sí. Ok. Entonces, ya con esto de Aristóteles, pues es lo último que vamos a ver hasta el día de hoy de la clase. Entonces, con esto se termina la sesión del día de hoy, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿alguna duda con lo que hayamos visto hoy de humanidades o de ciencias sociales? ¿Alguna duda que tengan? No, todo bien. Todo ¿No? bien, profe. ¿Seguro? Sí. Ok, de todas maneras, como les comenté, esta sesión la grabé ahí por un compañero que entró un poquito tarde, pues esta grabación la va a poder ver después. En cuanto termine esta sesión, la voy a descargar y la voy a subir a YouTube, ¿sí? Entonces, en cuanto se suba, les mando el link para que puedan entrar y repasar la materia si gustan, ¿sale? Está bien. También les recuerdo, ahí está plataforma, traten de entrar y ahí va a haber información
a lo mejor un poquito adelantada, pero les sirve para seguir repasando. Entonces, chicos, si no hay ninguna duda, doy por finalizada la sesión. ¿Sí? Ok, maestro, gracias. Sí, Ok. Entonces, cuídense mucho, chicos. Sigan Claro, estudiando, igualmente. repasen, porque ahí se les está olvidando unas cosas de sociales. ¿Sí? Exacto. Entonces, vayan repasando, acuérdense. De nada sirve que quede claro hoy si no repasan. Siguen repasando. ¿Sí? Si Sí, les da, a lo mejor se les complica leer, ahí están los videos. ¿Sí? Ok, maestro, Cualquier gracias. duda que tengan, ya saben, con confianza me pueden mandar mensaje. Entonces, chicos, cuídense mucho y que tengan un excelente domingo. gracias igualmente. Igualmente. Hasta Bye, luego. cuídense. Bye. Bye.